Bienvenidos una vez más a Cocina de las Abuelas, el rincón donde las recetas antiguas, los sabores olvidados y las historias de nuestra tierra siguen vivos alrededor del fuego y del comal. Aquí no solo hablamos de comida. Prepara un café, acomódate y acompáñanos hasta el final de este recorrido porque probablemente escucharás nombres que no habías oído en años o descubrirás sabores que jamás imaginaste que formaron parte de la cocina mexicana tradicional. Y si te gusta rescatar estas historias, apoyar la cocina de nuestras raíces y mantener viva la memoria gastronómica de México, suscríbete a Cocina de las Abuelas. Cada video es un homenaje a las recetas que nuestras familias se negaron a olvidar. Porque mientras alguien siga recordando estos sabores, la cocina de nuestras abuelas nunca desaparecerá por completo. En México, los tamales jamás fueron solamente comida. Eran una señal clara de que la casa estaba llena de vida, de que la familia se había reunido y de que había motivos para compartir alrededor de la cocina. Mucho antes de que los tamales comerciales llenaran mercados, ferias y vitrinas modernas, existían versiones profundamente regionales, elaboradas con técnicas antiguas, ingredientes locales y combinaciones nacidas del ingenio de cada comunidad. Algunos eran dulces y delicados, otros salados y llenos de carácter. Algunos solo aparecían durante ciertas temporadas del año y otros se reservaban exclusivamente para fiestas importantes o reuniones familiares especiales. Con el paso del tiempo, muchos desaparecieron lentamente. A veces por la falta de ingredientes, otras veces porque el ritmo moderno dejó de permitir preparaciones tan cuidadosas, en muchos casos, simplemente porque nadie continuó cocinándolos. Hoy vamos a recordar 10 tamales mexicanos que fueron verdaderas joyas gastronómicas, pero que actualmente casi nadie vende, casi nadie cocina y tristemente muy pocas personas recuerdan. Quédate hasta el final porque el último tamal de esta lista es prácticamente una pieza histórica perdida. Y si te apasiona rescatar sabores antiguos y recetas olvidadas, suscríbete a Cocina de las Abuelas para seguir descubriendo la cocina mexicana que poco a poco está desapareciendo. 1. Tamal de hoja santa con frijol colado. Este tamal fue durante muchos años un clásico en el centro y sur del país, especialmente en comunidades rurales donde la hoja santa era parte esencial de la cocina cotidiana. Grande, aromática y profundamente perfumada, esta hoja transformaba cualquier preparación. La receta parecía sencilla: masa suave, frijol colado muy fino, sal y una hoja santa fresca envolviendo todo el tamal. Pero la verdadera magia estaba en el aroma que liberaba durante la cocción. La hoja santa impregnaba el frijol con un sabor herbal y ligeramente anisado que cambiaba completamente la experiencia del tamal. La masa absorbía lentamente ese perfume vegetal y, al abrirse recién salido de la olla, el olor llenaba la cocina con una sensación cálida y profundamente casera. Era un tamal ligero, perfecto para desayunos tranquilos o meriendas sencillas. Su fuerza estaba precisamente en su simplicidad. No necesitaba salsa ni acompañamientos porque el equilibrio de sabores era perfecto por sí solo. Con el paso de los años dejó de prepararse con frecuencia porque muchas familias dejaron de cultivar hoja santa y porque los tamales modernos comenzaron a privilegiar rellenos más llamativos o comerciales. Hoy encontrar un tamal preparado así es casi imposible. 2. Tamal de elote con canela y crema fresca. Este tamal aparecía principalmente durante temporadas de cosecha, cuando el maíz estaba tierno, dulce y lleno de sabor. Los granos frescos se molían junto con leche, mantequilla y azúcar hasta formar una mezcla espesa y brillante. Pero lo que realmente diferenciaba este tamal de las versiones modernas era el detalle final: un pequeño trozo de canela colocado directamente dentro de la mezcla antes de envolverlo. Durante la cocción, la masa adquiría una textura suave, casi parecida a una natilla firme. El aroma era cálido y dulce gracias a la canela mezclada con el perfume natural del maíz recién cortado. Muchísimas familias lo acompañaban con crema fresca hecha en casa, creando un contraste cremoso y delicioso que hoy casi nadie conoce. Actualmente la mayoría de los tamales de elote se preparan de forma simplificada, sin crema fresca y sin el toque profundo de la canela natural. El sabor original era prácticamente un retrato de la vida antes de la industrialización, cuando el elote todavía era protagonista absoluto de la cocina cotidiana. 3. Tamal de piñón rosado. Este tamal era considerado un auténtico lujo gastronómico reservado únicamente para fiestas importantes y reuniones familiares especiales.
Su ingrediente principal era el piñón rosado, un producto delicado, caro y difícil de conseguir incluso en aquella época. El piñón se molía lentamente hasta transformarse en una pasta suave y cremosa, casi como mantequilla natural. Después se mezclaba con masa dulce aromatizada con vainilla auténtica o flores secas. Al cocinarse, el tamal desarrollaba un aroma tostado, elegante y profundo, mientras que su color rosado lo convertía en algo visualmente único. El sabor era suave, delicado y cremoso sin resultar empalagoso. Era el tipo de tamal reservado para bautizos, celebraciones familiares importantes y ocasiones cargadas de significado. Desapareció principalmente porque el piñón se volvió cada vez más costoso y porque las técnicas tradicionales para molerlo a mano dejaron de practicarse. Hoy casi nadie sabe que este tamal existió y quienes llegaron a probarlo todavía lo recuerdan como una auténtica joya culinaria. 4. Tamal de chía con piloncillo. Este tamal mezclaba ingredientes profundamente prehispánicos con técnicas más recientes. La masa se preparaba utilizando chía hidratada, piloncillo rallado y apenas un toque de canela o anís. Cuando la chía absorbía el líquido, producía una textura muy particular, húmeda, suave y ligeramente gelatinosa, pero conservando la firmeza tradicional del tamal. Durante la cocción, el piloncillo se derretía formando vetas dulces dentro de la masa. Era un tamal muy nutritivo, energético y económico, perfecto para campesinos que necesitaban alimento suficiente para jornadas largas de trabajo físico. Desapareció porque durante décadas la chía dejó de utilizarse en la cocina tradicional y porque las nuevas generaciones comenzaron a preferir tamales más dulces, vistosos o comerciales. Aún así, su sabor cálido y ligeramente especiado era completamente único. 5. Tamal de calabaza en tacha. Durante las temporadas de Día de Muertos, la calabaza en tacha era uno de los postres más queridos en muchísimas regiones de México. Lo que pocas personas recuerdan es que también existía una versión transformada en tamal. La pulpa de calabaza cocida se mezclaba con piloncillo, canela y clavo antes de incorporarse a una masa dulce. El resultado era un tamal suave, húmedo y profundamente aromático, con sabor intenso a calabaza caramelizada. El olor durante la cocción era espectacular. Dulce, especiado y completamente asociado al otoño mexicano. Este tamal desapareció porque la calabaza en tacha continuó preparándose solamente como postre individual y dejó de integrarse en recetas más complejas como esta. Recuperarlo hoy sería rescatar una parte hermosa de la cocina tradicional mexicana. 6. Tamal de garbanzo molido. Hace muchas décadas, el garbanzo ocupaba un lugar mucho más importante dentro de la cocina mexicana. Para preparar este tamal, los garbanzos se cocían y posteriormente se molían junto con la masa, creando una textura más firme y ligeramente arenosa. El sabor era completamente diferente al de los tamales modernos. Tenía notas suaves, cálidas y terrosas que lo hacían especial. Algunas versiones añadían un poco de manteca o aceite para volver la masa más sedosa. Era considerado un tamal económico, pero con un enorme valor nutritivo. Con el tiempo, el garbanzo perdió relevancia dentro de muchas recetas tradicionales y terminó desplazado por ingredientes más comunes o rápidos de preparar. Así, este tamal comenzó a desaparecer lentamente de las cocinas mexicanas. 7. Tamal de coco con leche vaquera. Este tamal dulce era especialmente popular en regiones costeras. El coco fresco rallado se mezclaba con leche vaquera recién ordeñada, tibia y sin procesar, además de azúcar morena. El resultado era un tamal profundamente aromático, jugoso y lleno de sabor tropical. El olor del coco cocido junto con leche fresca era inconfundible y convertía la cocina en un espacio cálido y dulce. Con el paso del tiempo, la leche vaquera dejó de utilizarse ampliamente y el coco fresco comenzó a ser reemplazado por productos industrializados que jamás lograron igualar el sabor original. Quienes todavía lo recuerdan aseguran que fue uno de los tamales dulces más deliciosos que existieron. 8. Tamal de huitlacoche con epazote. Mucho antes de que el huitlacoche apareciera en restaurantes gourmet, ya existía este tamal tradicional. La preparación era sencilla, masa suave, huitlacoche fresco, epazote picado y un poco de sal. Lo especial no estaba únicamente en los ingredientes, sino en el proceso.
El huitlacoche se salteaba ligeramente antes de envolverlo, permitiendo que desarrollara un aroma terroso, profundo y sofisticado. El epazote equilibraba perfectamente el sabor y aportaba ese toque clásico de la cocina mexicana antigua. Era un tamal elegante, lleno de personalidad y muy memorable. Desapareció porque el huitlacoche fresco es difícil de conseguir, caro y completamente estacional. Hoy algunos restaurantes han intentado rescatarlo, pero el tamal tradicional prácticamente desapareció de la vida cotidiana. 9. Tamal de semilla de calabaza estilo pipián. Este tamal se preparaba moliendo semillas de calabaza hasta formar una pasta espesa que posteriormente se mezclaba con masa suave. El sabor era delicado, ligeramente tostado y con notas parecidas al pipián, aunque mucho más suaves. Dependiendo del tostado de las semillas, el tamal adquiría tonos verdosos o beige. La textura era cremosa, firme y completamente distinta a la de los tamales modernos. Además de delicioso, era muy nutritivo gracias al contenido natural de proteínas de la semilla de calabaza. Con el paso del tiempo, las semillas comenzaron a utilizarse casi exclusivamente en salsas y la tradición de convertirlas en tamal terminó desapareciendo poco a poco. 10. Tamal de arroz con leche y pasas. Este tamal era el punto perfecto entre postre tradicional y antojo familiar. Primero se preparaba arroz con leche utilizando canela y pasas hasta obtener una mezcla espesa y cremosa. Después se incorporaba un poco de masa para que el tamal pudiera conservar su forma durante la cocción. Al abrirlo, el aroma a canela aparecía inmediatamente. La textura era suave, cremosa y dulce sin llegar a ser empalagosa. Era el tamal perfecto para sobremesas, tardes lluviosas y reuniones familiares tranquilas. Desapareció porque las nuevas generaciones comenzaron a preferir postres industrializados y porque estos tamales dulces dejaron de ocupar un lugar importante en mercados y ferias tradicionales. Estos 10 tamales formaron parte de un México que todavía cocinaba despacio, utilizando ingredientes frescos y técnicas heredadas durante generaciones. Hoy muchos prácticamente desaparecieron de la vida cotidiana, pero recordarlos también es una manera de honrar la creatividad, el sabor y la riqueza infinita de la cocina mexicana. Y si quieres seguir descubriendo recetas antiguas, sabores olvidados y tradiciones que casi desaparecen, suscríbete a Cocina de las Abuelas y acompáñanos a mantener viva la memoria gastronómica de México. ¿Cuál de estos tamales antiguos te habría gustado probar al menos una vez y cuál recuerdas haber visto preparar a tu abuela, mamá o alguien de tu familia? Cuéntanos en los comentarios cuál crees que merece regresar a las cocinas mexicanas antes de que desaparezca por completo.